Egunon, Eduardo. Egunon. Egunon. Como alcalde de Cuartango, no sabía que el edificio se llamaba LAB, laboratorio, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad que tienen los pueblos pequeños de que sean ese laboratorio, ¿no? Para una nueva política, ¿no? A ti te toca convivir con los Sí, problemas que hay en los pueblos rurales. ¿Cómo ves esa opción yo creo que es una opción muy válida, que es un poco por la que hemos optado aquí, ¿no? En Cuartango. Teníamos una oportunidad que era un edificio inmenso, vacío. Teníamos un problema porque al fin y al cabo no sabíamos un poco qué hacer con él, o lo sabíamos, pero no teníamos los medios para llevarlo adelante, ¿no? Pues el tema de financiación y demás, al ser más de 5.000 metros cuadrados, y al final optamos un poco pues, por buscar una fórmula de alguna manera un poco nueva, que era dividir el espacio en distintos proyectos que fueran compatibles y hacer un poco de laboratorio, ¿no? De esa mezcla entre público-privado y en lo privado entre distintos proyectos que fueran compatibles. Y bueno, al fin y al cabo, pues sí que queremos ser un poco laboratorio para intentar demostrar que espacios ociosos en los pueblos pequeños pueden ser una buena oportunidad de hacer cosas, ¿no? Que al final en los pueblos pequeños la política, en mi opinión, es eso, ¿no? Hacer cosas para que el pueblo se mantenga y avance. Y un poco la idea de Cuartango Lab es esa. Escarriasco, Eduardo?